damos gratitud a nuestro Padre por sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden tristeza. Por eso que en este día de Shabbat, ¿verdad? Que es una fiesta semanal, debemos estar completamente alegres. Y en cada moedín, porque en este mes, amado hermano, estamos celebrando la fiesta de otoño, como usted acaba de expresar, ¿verdad? La festividad del séptimo mes. Decimos otoño porque en Israel esa es la estación que está en este momento, ¿verdad? Correcto. Aquí en Panamá, como es un país del trópico, no se percibe eso. Solamente algunos árboles, amados hermanos, que cambian el tono de sus hojas. No son todos, pero algunos sí. La naturaleza no se equivoca, Moshe, disculpa que te interrumpa. Mi esposa decía ayer que incluso aquí en Panamá se ven todas las bandadas de las aves ya empezando a circular, ya en migración muchas aves, y eso es muy propio. De verdad que anhelamos vivir en la tierra de Israel para entender mucho más esos pasajes que nos refieren a lo que es el vuelo de lo que la cigüeña, el vuelo de las aves propias de la región, para dar a entender los tiempos y las estaciones desde la tierra de Israel. De verdad que es hermoso ver cómo la naturaleza igualmente se acopla, o como nuestro Padre creó todo para acoplarse en torno a las fiestas sagradas, en torno a estas convocaciones que representan tanto en nuestras vidas. De verdad que es un gozo y una alegría hoy en día poder entender por lo mínimo lo poco o lo mucho que podamos entender, pero bendito sea nuestro Padre que nos ha dado sus tiempos y que nos ha permitido que a través de esos tiempos podamos entender la creación, podamos entender la naturaleza, podamos entender incluso el vuelo de las aves. De verdad que es hermoso y maravilloso. De verdad que eso es, me llena mucha alegría y quería comentarle esta anécdota que mi esposa ayer, wow, el Eterno cómo hace todo perfecto. Mira, mira, mira. Y me mostraba el cielo viendo todas esas bandadas de pájaros de diferentes, viajando, buscando su rumbo para estas fechas. Así es, amado hermano, es que en la creación de nuestro Padre Celestial fue hecha con sabiduría y Amén. con Así amor. es. Y entonces a esa creación también le dio leyes. Así es. Por ejemplo, dice la Escritura que Él hizo todas las constelaciones, ¿verdad? Y que cada una sale en su debido momento. El sol, la luna salen en su momento. Las aves, como usted acaba de mencionar, ellas también tienen su periodo de migración y todo lo demás. Así Entonces, es. ellas conocen sus estaciones, ellas están anuentes a ellos. No es que lo están estudiando ni nada de esas cosas como de libros ni nada. Eso ya está dentro de ellas, en la creación del Padre, y ya se lo puso para hacer. Los Amén. delfines, las ballenas, todo. Inclusive, la Escritura nos cita de la conducta de ciertos animales para que también nosotros aprendamos de ellos. Ahora, ¿cuánto más la creación del hombre, que es la máxima del Padre Celestial? Porque Así en la es. Escritura dice, e hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que meditar, introspectar, amado, de que el Padre ha dado su Torah, su instrucción. Algunos le llaman leyes. Es cierto, dentro de ella hay leyes, hay ordenanzas, estatutos, preceptos, y hay que conocerlos, porque si no, entonces no vamos a saber cuál es la voluntad del Padre. Y uno de esos son las Moedín de Yahweh, de nuestro Padre, sus fiestas solemnes, sus fiestas sagradas. Y es necesario de que estemos atentos a ellas para conocer cómo es ese plan de maravilloso de salvación. Y de Amén. ello vamos a estar tocando en este compartir junto con los hermanos, el hermano Francisco que está aquí, la hermana Tairelis, el hermano Anthony que también está con nosotros, ¿verdad? Y todos aquellos que se vayan uniendo No le acá. vemos la carita a las Anthony, no le vemos la carita. Exacto, así que la hermana Marbeli que también está con nosotros, del Ministerio de Alabanza, ahí está el hermano Anthony, Shabbat Shalom hermano, bienvenido. Shabbat Shalom hermana Marbeli también. Que Shabbat Shalom. Fuerte abrazo para todos, ¿verdad? Y nos alegra de que puedan estar acá para hacer este compartir, que podamos hacerlo dinámico, que pueda ser de edificación para todos los oyentes que quieren honrar a nuestro Padre Celestial, respetar, amar sus mandamientos, como dice, y que esa promesa del mandamiento, porque dice que Él hace misericordia sobre los que aman, los que
guardan y aman sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. Eso quiere decir que nuestra descendencia, y así se lo dijo, así se lo declaró a Abraham, ¿o no? Como yo sé que tú vas a enseñar a tu descendencia mis mandamientos, voy a hacer esta alianza contigo. Y la hizo. Y Abraham se mantuvo ahí firme. Bendito sea nuestro Padre. Entonces son ejemplos que debemos de tomar. En el día de hoy, en este día de Shabbat, en este inicio de Shabbat, vamos a hablar de un tema como el que sigue, conociendo el camino hacia Yom Kippur. Estamos en el día tercero del séptimo mes, en este Shabbat. Restan 7 días, porque el Yom Kippur se hace memorial propiamente en el día 10. Pero también hay algo que revisar que ahora lo vamos a leer. Entonces, si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas a través de aquí del Facebook, el chat de Facebook, o bien a través de la comunidad virtual por WhatsApp. Los que tienen, y si aún todavía no estás, te invitamos a que entres a www.fortalezads.net para que por el formulario de contáctanos puedas compartirnos tus datos, tu número de teléfono, y si quieres participar de la comunidad en WhatsApp, puedas participar y también acceder a esos temas que a veces no damos acá, ya que como es mensajería instantánea, se comparte muchísimo. Es algo muy hermoso, precioso, con todos los hermanos que el Padre ha permitido de que podamos reunirnos, porque somos una pequeña célula del cuerpo del Mesías de todo el mundo. Entonces es propio de que podamos tener ese pasto fresco para las ovejas de nuestro Santo Maestro, nuestro pastor, ¿verdad? Y que puedan ser alimentadas y que puedan tener todo ese provecho y edificación cada día. Entonces, vamos a leer. Disculpe la interrupción. Para invitar a todos los hermanos, tenemos en nuestro canal de YouTube, hay enseñanzas per se de lo que es Yom Kippur. Hoy esto es un conversatorio y tenemos, gracias a nuestro padre, a nuestro Anthony, igualmente aquí compartiendo con nosotros. Y amados, no pierdan la oportunidad de aclarar sus dudas, de hacer las preguntas, comentarios. Todos ustedes que nos ven, aclaremos. Recuerden que es el día más sagrado del año y debemos estar preparados para, obviamente, para celebrarle a nuestro Padre esta convocación o para estar allí y sobre todo para los hermanos y hermanas que están comenzando este caminar, pregunten, no, siéntanse en confianza, estamos en familia y es muy importante que aprendamos a aclarar todas esas dudas para que desde ya, si estamos comenzando este caminar de la restauración, desde ya empecemos a alimentarnos y de esa manera para este año hacerlo de la mejor manera posible, para el próximo año hacerlo con más excelencia y cada vez más ir creciendo para alabar, glorificar y estar a tiempo en las convocaciones sagradas de nuestro Padre. Discúlpenme la interrupción, amado Mashiach, pero quería indicar a los amados ajín que visiten también nuestra página, tanto del canal de YouTube. Ahí ustedes van a conseguir los temas de Yom Kippur, todas las generalidades, todo lo que son los conceptos, pero hoy queremos conversar con ustedes, queremos ampliar esos conceptos para que ustedes tengan mucha más información y más conocimiento al respecto. Así es. Esto va a ser para los que ya lo han leído, los que ya han practicado, los que ya han celebrado, es un refrescar de lo que se ha adquirido. Para los nuevos es un inicio y que también puedan tener la confianza de preguntar. En la medida de que el Padre nos permita, a través de las redes y por este medio, podamos resolver las inquietudes que puedan tener, ¿verdad? Y que esté amparado siempre con el espíritu de santidad, porque no es cuestión de hacer sabiduría humana, sino la manifestación del poder del espíritu de santidad guiando a cada uno de los que temen el nombre de Yahweh y que quieren honrar ese sacrificio único y perfecto de nuestro santo maestro Yahushua. Amado hermano Anthony, para que nos compartan la lectura de esta siguiente porción de la escritura, de la Torá, para que comparta con todos acá en la audiencia el pasaje de Waikra, Levítico 23, de los versos 26 al 32, por favor.
Como no, buenas noches a todos los hermanos que están con nosotros. Shabbat shalom a todos los hermanos. Denme un segundito y comparto la lectura. La lectura del pasaje de estudio de este conversatorio, Guayicra Levítico 23, del verso 26 al 32, dice de la siguiente manera. Yahweh le habló a Moisés, diciendo, mira, el día 10 de este séptimo mes es el día de expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. No harán ningún trabajo durante ese día, porque es un día de expiación en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh su Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No hagan ninguna clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia en el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde observarán su reposo. Bendito sea nuestro Padre eterno. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Padre. Bueno, excelente, Miaj. Bueno, nuestro Moshiach, ciertos problemitas técnicos por allí. Y bueno, amados, allí tenemos la instrucción. Cada vez que nosotros queremos ir y saber qué es lo que demanda nuestro Padre Celestial acerca de las fiestas, automáticamente nos vamos al capítulo de Levítico 23. Allí vamos a conseguir todo el resumen acerca de las fiestas bíblicas, de qué es lo que quiere nuestro Padre. Sin embargo, es muy importante, amados Sajín, y eso es algo que nosotros somos muy repetitivos en ello. Recordemos que más que aplicar el conocimiento, o ver o tener conocimiento, es aplicar lo que nosotros aprendemos, lo poco o lo mucho. Cuando nosotros vivimos la palabra, va a venir revelación del conocimiento de esa palabra. Hay un concepto que siempre también repetimos, que mientras más obediencia tengamos, más revelación de la palabra de nuestro Padre vamos a tener. Más conocimiento, más sabiduría va a venir de parte de nuestro Padre, y eso se comienza o se da a través de la obediencia. Por eso es muy importante que lo primero que nosotros debemos entender es lo que nuestro Padre nos exige, y lo poco o lo mucho que podamos ir absorbiendo, irlo practicando. Sin embargo, algo que sí le aconsejamos a los amados Sajín es que aprendamos hebreo, aprendamos a meternos en la cultura hebrea, comenzando por el idioma. Eso nos va a dar una amplitud de concepto y de profundidad mayor acerca de las escrituras, sobre todo cuando nos referimos a la Torá, cuando nos referimos al Tanaj, nos va a dar un panorama mucho más grande acerca de lo que es la palabra. Ya llegó nuestro Moshiach. Adelante, mi Moshiach. Sí, disculpen, amados hermanos, de que, bueno, a veces Tranquilo, amado. se sale, pero gracias al Padre regresamos acá a estar compartiendo con ustedes. Sí, no sé si habrían tocado la primera pregunta, hermano. No, amado, adelante. Estábamos compartiendo acerca de los pasajes, del pasaje que nuestro querido Anthony leyó acerca de donde aparece el mandamiento de lo que es Yom Kippur, acerca de lo que es la convocación. Exactamente. Bueno, para iniciar con esta primera pregunta, porque vamos a hacerlo por amor a los hermanos y hermanas que están iniciando, porque ya los que conocemos quizá un poquito más, gracias al Padre Celestial, ¿verdad? Ya podemos tener una definición, y así que va a servir de refrescar. En la escritura, el título que comúnmente escuchamos es Día del Perdón o Día de Expiación, y del hebreo es Yom HaKippurim o Yom Kippur, ¿verdad? Entonces, esta palabra Kippur, este vocablo Kippur, ¿con qué se relaciona, amado hermano? Vamos a darle esa pregunta a nuestro Anthony,
Que nuestro Anthony comience dando sus comentarios. Queremos escucharle, amado compartir igualmente toda esa información para con nuestro Padre Celestial, la ayuda de la palabra para los hermanos y hermanas que están atentos ahorita. Adelante, mi Aj. Gracias, Mía. Bendito sea nuestro Padre. Con relación a la pregunta, ¿con qué se relaciona Yom HaKippurim o el vocablo Kippur? En la palabra hebrea dice un comentario de Rashi, dice que es como un poco difícil de traducir, pero yo buscando, tiene relación con aplacar, también con suavizar el enfado. Sin embargo, como ocultar en relación, viene siendo también coperet, en el manto que separaba la parte más sagrada del templo, o akefor, que es la helada que cubre la hierba. También puede significar purgar, purificar, cubrir o preservar, o incluso liberar mediante el pago de cofer, de un rescate, relacionada a la palabra Kippur, que más bien vemos como nuestro Mashiach pudo hacer o cumplir con esta sombra profética, más allá de lo que hoy en día muchos entienden. Yom Kippur es ese día de preparación en donde nosotros vamos a afligir nuestra vida, en donde nosotros vamos a pedirle al Padre por ese perdón, porque sabemos que pronto, después de ese día tan especial y solemne, nosotros vamos rumbo a Sukkot, en donde estamos esperando esa lluvia tardía, en donde la tierra florece y toda abundancia para el pueblo de nuestro Padre Santo. Por eso que es importante ponernos a cuenta en ese día y hacer esa convocación solemne, porque a veces se nos va en los días normales o se nos escapa ponernos a cuenta con nuestro prójimo. De repente a veces ofendemos a algún hermano, hacemos cualquier cosa delante de nuestro Padre y no decimos, bueno, cuando llegue a casa medito, pero a veces se nos olvida por tantas cosas. Por eso que Yom Kippur es este día de santa convocación para que nosotros tomemos conciencia y también entendamos que estos días son cruciales porque el concilio celestial, como quien dice, está en acción. Y dice que nuestro Padre habita en medio de los elogines, de los jueces, porque también vienen decretos hacia el pueblo o hacia la tierra. Así es. Voy a añadir un comentario rápido también y adicional. Excelente, Miaj. Igualmente usted ahí comentó en los comentarios de Rashi. Para los que no saben quién es Rashi, es un sabio, un jajam muy prominente en el judaísmo. Incluso hay una marca que es muy parecida al vino, ¿no? El nombre, el vino kosher Rashi, ¿no? Rashi, muy sabroso, que lo utilizamos mucho para la fiesta. Mire, ustedes le ven la carita a los ajines porque ellos toman Rashi. Y los comentarios de Rashi, hay él nombró varios conceptos que él traduce y utilizó la palabra kofer. ¿Sí? Incluso en la Torah, amados Ajinas, Moshiach, Anthony, también la J. Irelis, la J. Marbelis y para todos ustedes, en la Torah incluso tenemos, que ahorita lo estaba buscando acá en el texto hebreo, recuerden la palabra Kippur, o como lo dijo el Aj allí, entre varios de los conceptos que da Rashi, es de cubrir. Es como incluso nombró a la helada como esa cobertura que da sobre la hierba, como lo que cae sobre la hierba y lo cubre. Kippur es algo parecido, es cubrir. Incluso de ahí viene la palabra, o viene de la palabra kaper, que es eso, de colocar una cobertura. ¿Han visto las imágenes del arca, del arca del pacto? La tapa, por decirlo de esa manera, la tapa donde están los dos querubín, se llama kaporet, viene también de la misma raíz. Incluso en la Torah, la primera vez que se utiliza alguna raíz de la palabra de cubrir, Moshiach, ¿está allí?
Creo que a nuestro Moshiach se le congeló la imagen, sí. Pero amado Anthony, la primera vez donde aparece la palabra o la raíz de la palabra Kippur es en Génesis 6:14, Bereshit 6:14, donde le dice nuestro Padre Celestial a Noah que cubra el arca, ¿sí? Que cubra el arca con ¿qué? Exacto, con lo que dice mucho, con la brea o con el asfalto, ¿sí? Ahí utiliza esa palabra. Es más, la tengo por acá, dice huecafarta. Huecafarta es eso, es cubre el arca. Es más, la calafatearás, es que la cubrirás con este tipo de brea o de asfalto, como muchos lo dicen. Y vemos que cubrir o kipur es eso, es lo que estaba comentando nuestro Aj, es hacer una cobertura de algo. Y por eso no solamente no hay que tomarlo en el texto más, porque a veces se suele tornarse como muy ambiguo el contexto o el concepto mayormente cuando nos referimos a Yom Kippur. En Yom Kippur es un día, y la Torah lo dice, también está viendo el texto hebreo ahorita acá, en Levítico 23, los textos que leyó nuestro Aj, no dice como tal Yom Kippur, o Kippur sería el singular, Kippurín es el plural, porque es un día en el cual se realizaban varias expiaciones, no solamente del pueblo. El Cohen Hagadol tenía que hacer la expiación primero por él y por su casa, después salía y volvía a entrar haciendo expiación por los levitas, y después salía y volvía a entrar, y entraba una sola vez en el año, obviamente, pero llevando la sangre después de todo el pueblo. Es decir, habían varias expiaciones en el día. Por eso es que se conoce en plural como Yom HaKippurim, el día en el cual se realizaban lo que eran las coberturas de los pecados. Pero no de cualquier pecado, amado, no de cualquier pecado. Y es muy importante ya entenderlo, que es lo que está hablando nuestro Aj Anthony también, acerca de que el Mashiach vino a hacer un Kippur, vino a cubrir ciertas faltas en la cual la Torá no da provisión. La Torá no da provisión de ciertos pecados, que para eso ni siquiera en Yom Kippur van a conseguir perdón. Y por eso hay que entender realmente el rol del Mesías. ¿Cuáles fueron esas faltas? Porque tenemos que aquí en Yom Kippur se utiliza para perdonar pecados. Es decir, que la Torá ofrece provisión para perdonar pecados. ¿Sí? Es decir, que había expiación para los pecados. En la Torá se consigue el perdón de los pecados, pero no de todos los pecados. Y eso lo hemos estado hablando incluso en una serie que para mañana, o bueno, esta tarde de Shabbat, vamos a estar hablando acerca de la tercera parte, acerca de lo que es el Mesías o el pecado y la expiación a través del Mesías. Y es muy importante que entendamos el rol y la función del Mesías y cómo está ligado con Yom Kippur también. Entonces, amados Ajín, Yom Kippur, como bien lo dijo nuestro Aj, Anthony, tiene que ver mucho con esa parte de cubrir, de tapar, pero no de tapar para esconder algo, no, sino de tapar o de cubrir para limpiar. Es decir, limpiamos y cubrimos, pero allí en este caso se cubría con la sangre de inocentes. Y allí hay que tener mucho cuidado en cómo estamos viendo Yom Kippur, sobre todo nosotros como creyentes en el Mesías Yahoshua. Adelante, mi Moshiach, que lo veo por allí repasando o verificando la información. Usted sabe de que siempre hay que buscar las cosas, hay que cotejar todo con las escrituras. Amén. Y algo que debemos de tener muy presente, amados hermanos, es de que Yom Kippur es algo que tiene que ver de grupo, no como individual. Recordemos de que, como citó el hermano, primero entra el Cohen Hagadol por su casa, o sea, por los de su casa. Esa es una forma. Después vienen por los ancianos, los capitanes, los líderes, los que están a cargo de la congregación. Y después viene el pueblo en total, o sea, todos los demás. Entonces, este es un aspecto de grupo, porque muchas veces recordemos de que tenemos que diferenciar, aunque el Mesías cumple todo, lo que es Pesaj, que ese es el perdón individual. Ese es cada uno, ¿ves? En Pesaj es cada uno, el sacrificio único y perfecto por la salvación individual de una persona. Pero acá en Yom Kippur es de toda la nación. Entonces tenemos que también tener claro ese concepto, ¿ves? Porque muchas veces lo vemos individual, pero no lo vemos grupal.
Y más ahora si estamos distantes uno de los otros. ¿Ves? Entonces, una reflexión es de que en casa, por ejemplo, en casa, los miembros de la casa, entonces como grupo, como familia, entonces celebran Yom Kippur. Eso es un simbolismo de ellos. ¿Ves? Por ejemplo, como comunidad, acá como un ministerio, ¿qué hicimos que tenemos qué faltas hicimos? Entonces, así, ese es un concepto aplicado, lo que le estamos compartiendo en este momento. Ahora bien, hay un requisito que es propio dentro de esta celebración, y es lo que se le llama la negación propia, amado hermano. Dice, el verso 27, como leyó el hermano, dice, practicarán la negación propia. ¿Qué debemos de entender con este pasaje, amado hermano, o esta forma? Porque se sabe de que hay hay entendimientos. Algunos dicen de que es un ayuno, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hablar con relación a esta parte de la negación propia? Bueno, yo, Anthony, ¿le cedo el pase o Y el o voy hermano primero? Francisco ahora nos comenta allí, después el hermano Anthony Muy bien, vamos a hacerlas. puede aportar. Adelante, Anthony. Yo le iba a dar el pase a usted, pero quería aportar una sola cosa, que esa negación propia es como quien dice, despojarnos de todos los placeres o deseos eh, eh, que fisiológicamente tenemos como seres humanos, ya sea en lo que es el ámbito de la comida, ya sea también como tenemos a nuestra esposa en el ámbito íntimo, porque ese día es un día de consagración y de aflicción, buscando, como decía el Moshiach, ese perdón nacional, porque algo que debemos entender es que cuando nuestro Mashiach no alcanza a cada individuo personalmente, pero una vez el individuo se arrepiente, es injertado al buen olivo y forma parte de la familia de Israel. O sea, que la salvación llegue individualmente, sí, pero la salvación es grupal, es nacional, formando parte de esa familia. Entonces, en muchas ocasiones, hubo, parafraseando, no acuerdo bien el texto, hubo un acontecimiento donde dentro de una tienda habían caído en adulterio y estaban en fornicación, y vino uno de los siervos del Eterno y clavó una estaca traspasándolo, Pinjas. correcto, completamente. Entonces, ¿qué sucedió? Por este acto, muchos que no tenían nada que ver estaban muriendo, y él detuvo esa mortandad con aquel acto. O sea, actuó en beneficio no solamente de él personalmente, sino de toda la asamblea, de toda la cajal de nuestro Padre Eterno. Entonces, por eso es que se llama a una convocación santa, y el Padre dice que el que no se reúna, que el que no esté presente, pudiendo hacerlo, va a ser cortado del pueblo, porque también sabemos que las mujeres que dan pecho, los bebés, tienen un caso muy especial. Hay hermanos de la congregación que pueden tener o presentar algún problema de salud, que en este caso ya sería algo diferente. Pero aún siendo así, debemos de tener ese deseo de reunirnos como nuestro Padre nos manda. Será mi aporte. No, excelente, excelente, amado y muy propio que se vaya haciendo la salvedad que usted acaba de comentar. Primero que hay que ayunar, y lo que dice lo complemento con lo que dijo la pregunta que nos hizo el Moshiach de practicar la negación propia, o creo que como dice la Reina Valera, afligirán sus almas, ¿sí? Afligirán sus almas. En hebreo realmente dice que hay que afligir la nefesh. Pero, ¿qué sucede? Por lo menos hoy en día, incluso ese mismo concepto de afligir las almas es algo muy ambiguo.
es algo que quizás no se entiende, y sobre todo hay que hacer, y quiero hacer muy bien esta aclaración, hay muchos hermanos y hermanas, obviamente congregaciones, bendito sea el Eterno por todos los hermanos que están saliendo de la tumba de las naciones, que están emergiendo de la tumba de las naciones, del mundo, y que están llegando al movimiento mesiánico, a la restauración, a las raíces hebreas, pero a veces no quieren o no pasan por el proceso de aprendizaje, y no aprenden también de lo que nuestros hermanos judíos, que obviamente hay cosas que no debemos aprender que de nuestros hermanos judíos, y que tienen siglos de interpretación, siglos de aprendizaje, siglos de enseñanza, y es muy importante darnos ese tiempo también para aprender. Hoy en día tenemos muchos líderes que a veces interpretan como afligir las almas, no, ahí no dice que hay que ayunar. Incluso yo conozco congregaciones que ellos no ayunan en Yom Kippur, ellos simple y llanamente lloran, gimen, se afligen, pero ellos entienden de afligir el alma de esa manera. Pero realmente ellos la están interpretando, como lo dije hace un momento, a su manera. El texto hebreo es muy claro. Si realmente dice la palabra nefesh, en otros versos de las escrituras, cuando hablamos de nefesh, se está hablando incluso hasta del apetito. Por eso dije hace un momento que era muy importante entender también el texto de las escrituras a través de lo que es el texto hebreo, la mentalidad hebrea. Y algo que nos dijo el Anthony es que cuando nosotros hablamos de negarnos a nosotros mismos, estamos hablando de todas esas cosas que nosotros siempre como seres humanos buscamos satisfacer, y todos los días buscamos satisfacer nuestro apetito, nuestras ganas de alimentarnos. Y aquí en todo el contexto de la palabra se nos está hablando de ayunar, de afligir el apetito, no de nuestra alma, y tampoco pensemos en ese cuerpo etéreo que las religiones han inventado, y que nosotros también aprendimos cuando incursionamos en ellas, de que el alma es eso que sale, que queda vivo, que queda consciente. No me estoy refiriendo al ruach después que la persona muere. No, el neshama es ese aliento vital que nuestro Padre insufló en Adán, o que nos da a nosotros. Eso es lo que es la neshama, que también se puede traducir como alma. Pero que en realidad sería el espíritu, la vida que nosotros tenemos. Cuando dice la palabra nefesh, no se refiere a ese cuerpo etéreo que las religiones creen que se da de esa manera, sino se refiere a nosotros como seres, al asentamiento de nuestras emociones, a nosotros como personas, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es afligir, no necesariamente todas las emociones, ni todo nuestro ser como tal, sino lo primero que se nos ordena en el contexto de la palabra hebrea, que la palabra nefesh, dependiendo del contexto, puede tener hasta más de 20 traducciones, pero aquí se nos manda esa que aflijamos nuestro apetito, nuestra garganta. Hay un proverbio, no recuerdo cuál es el proverbio, que habla acerca de que cuando dice que cuando invites a alguien, estás colocando cuchillo contra tu garganta. Allí esa palabra garganta ni siquiera es la palabra para garganta, se utiliza la palabra nefesh, que es la de colocar un cuchillo aquí en la garganta. Y en el texto hebreo, el proverbista o los traductores, incluso hasta los mismos traductores cristianos, traducen la palabra nefesh no como alma allí, lo traducen como garganta. Incluso otras traducciones lo traducen como apetito. No recuerdo el pasaje exactamente, y disculpen, creo que hasta lo estoy traduciendo o no dando una indicación tan literal, sino parafraseando. Pero es muy importante que entendamos de que la primera instrucción que tenemos para Yom Kippur desde el texto hebreo, no desde tu traducción. ¿Por qué? Porque si decimos afligir las almas, es, bueno, vamos a afligir, voy a llorar, pero mientras lloro como, no, mientras lloro tomo alimento, no, tomo agua, tomo algún líquido, no. Eso no es afligir el alma. Incluso en Isaías 58, cuando nosotros comenzamos a leerlo, ahí en los textos hebreos, allí aparece lo que es la parte de afligir nuestro ser. Y habla también al respecto de lo que es el ayuno. Incluso en ese mismo contexto hebreo se habla acerca de lo que es ayunar.
porque nuestro Padre les hace un reclamo al pueblo de Israel en ese momento, y se está hablando en contexto de que ellos dicen cuando ayunamos, y ahí habla de ese tipo de entendimiento hebreo que es el que aparece en Levítico 23. Entonces, uno de los casos o uno de los puntos más cruciales de la pregunta que nos hizo nuestro Aj Moshiach, que si más no recuerdo fue de qué debemos entender por negación propia o afligir nuestro nefesh, no es como lo he repetido varias veces y como lo dijo nuestro Aj Anthony, no es cualquier cosa, no es voy a llorar o voy a abstenerme de cualquier placer, no, es simple y llanamente de ayunar y obviamente de hacer introspección. Pasamos ya Yom Teruah, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, tenemos 10 días en los cuales estamos analizando nuestro ser, limpiándonos, haciendo introspección, no mirando el defecto de los demás, no mirando la viga que hay en no mirando la paja del ojo de tu hermano, de tu hermana, no, sino mirando ni siquiera la viga, sino ese edificio completo que hay en nuestro ojo. Que tenemos que mirarnos nosotros para que cuando nosotros nos presentemos como individuo, como esa parte de ese crucigrama de ese rompecabezas tan grande que es Israel y que tú eres una pieza, yo soy una pieza de ese crucigrama o de ese rompecabezas tan gigante, entonces que realmente acoplemos a ese rompecabezas que está buscando ser completo para nuestro Padre, pero que ser completo a través de la santidad, a través de la sinceridad y a través de la teshuvah, del arrepentimiento, que es lo que más se nos demanda en Yom Kippur. Y de esa manera, nosotros, ¿qué hacemos cuando nos presentamos allí? Mire, no ayunamos, no solamente de líquido, no solamente de alimentos sólidos, sino también de líquido, pero con las excepciones, como bien lo comentó nuestro Aj Anthony, sobre todo las personas que están con algunas situaciones de salud. Moshiach está por allí o algún comentario adicional, mi Anthony. Aquí estoy todavía. La cosa es que no tengo el video porque se me está saliendo la señal y entonces entra y sale. Así que la tengo mientras por el sonido. ¿Me Tranquilo, escuchan bien? adelante. ¿Escuchan bien? Todo bien, sí, lo escuchamos bien. No sé si mi Moshiach quiere seguir con la siguiente pregunta. Sí, quería aportar algo, si me permite. Exactamente, el hablar cuando uno ya toca el tema de ayuno, ya sabemos de que ese es otro tema que también tiene su profundidad, que sería bueno conversar ya posteriormente, ¿no? Entonces, eso también me trajo a colación cómo eran los pensamientos antiguos, ¿no? En ciertas etapas del entendimiento de estas cosas, en la cual habían personas que se flagelaban y que para decir que se afligían. Y eso, claro, también es un error, ¿no? Hay personas que en otro tiempo hacían eso y bueno, esperemos que no se sigan haciendo eso. Sabemos de que hay culturas que no son, claro, propiamente la del Todopoderoso, la del Poderoso Vivo, que hacen un tipo de práctica similar a esas y se flagelan y bueno, y hacen cosas con su cuerpo que son prohibitivas en la Torá. Y por eso de que es necesario de que el Mesías venga para que todas estas cosas ya no sean más y se pueda entonces llegar a esa reconciliación con el Padre Celestial. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a revisar, amado hermano, si tienes oportunidad ahí de los comentarios o las preguntas que tengan los hermanos a través de los diferentes salas de chat. Claro que sí, mira, si usted quiere, vamos a ir pasando a la próxima pregunta y yo voy a estar revisando porque está un poco lenta la conexión, mi amado. Entonces vamos, mientras a eso, ya ahorita voy recopilando la información de los hermanos Sajín, quizás comentarios, preguntas, para ir ampliando quizás un poco más el tema y también ayudar a los hermanos que tengan diferentes inquietudes al respecto. Ok, bueno, tenemos una siguiente pregunta que es, ¿por qué es considerada una celebración altamente solemne? Si nos pueden conversar acerca de esto, hermanos. Adelante, mi Anthony, los micrófonos son suyos. Adelante, querido hermano.
El micrófono, mi Ángel, el micrófono. Ahora sí, disculpe. Ajá. Sí, me están bombardeando. Sí, pero es bueno para que los hermanos podamos. Esperemos que se quede con las ganas para la próxima invitación y que sea constante y sonante, como se dice por allí. Amén. Es es considerado altamente solemne porque es un día muy santo. Es un día muy especial del año en donde nosotros también vamos a acercarnos a nuestros padres porque tantas cosas que hacemos, faltas inadvertidas que se nos pasan por alto. Entonces, tanto así que esto tiene conexión con lo que es el concilio celestial, donde están los 24 ancianos, nuestros padres, los 4 seres vivientes. Y desde ese concilio, algunos hermanos, si no lo han visto de esta manera o no lo han estudiado, dice que el Padre está rodeado de esta corte celestial en donde Él toma el consejo de esos jueces que están ahí. Entonces, los decretos que se manifiesten o se tomen en esa corte oculta, en esa reunión, es porque inmediatamente cuando el Padre le da la validez a lo que se dicta ahí arriba, así se va a establecer. Entonces, en Yom Kippur nosotros nos acercamos para buscar el atributo de nuestro Padre más alto que Él pone sobre su justicia, que es la misericordia. Nuestro Padre es misericordioso y Él nos insta, Él nos llama y Él nos manda, Él mismo nos manda a hacer esa santa convocación. Y es tan solemne porque es nuestro Padre eterno haciéndonos el llamado al arrepentimiento. Solamente sin alargar más, sin decir más, sin rebundar más, solamente porque es nuestro propio Padre el que nos hace la cita, el que nos invita, el que nos llama. Entonces, cabe destacar que nosotros, como creyentes, hijos del Todopoderoso y parte de la familia de Israel, nosotros tenemos que entender que mantenernos en la obediencia siempre tiene que ir conectado con Techubá, porque cuando estamos sobre la obediencia, muchas veces cometemos errores, podemos herir a alguien con nuestras palabras, podemos ofender a alguien y se nos pasa por alto. ¿Y qué sucede? El Padre nos manda a hacer Techubá de inmediatamente. Si nosotros no hacemos Techubá, vamos a perder el camino nuevamente a la obediencia, porque al desobedecer y no ir ante nuestro Padre o no pedir ese perdón por la nación, lo que hace es que a veces la persona se vuelva un poco soberbia, entra esa parte tan abierta que es el libertinaje y ya cayendo de la obediencia a la desobediencia se va a mantener separado de la misericordia de nuestro Padre y tal caso puede la persona llegar a desviarse tanto. Por eso que aquí también tengo que es un día muy especial del año y su tema central es la expiación y la reconciliación. Y la reconciliación viene a base de ¿qué? Del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es retornar. Si vamos por un camino equivocado, es pararnos, meditar, hacerle una auditoría interna y decir, wow, estoy fallando, voy a volver nuevamente, me voy a reconciliar. Pero esta reconciliación no es meramente como nos enseñaban en las tumbas de las naciones, por decirlo, en las religiones. No, va más allá. Es una reconciliación de reconocer que no debemos de cometer esa misma falta una y otra vez. Y es por eso que hay muchos hermanos que toman la gracia de nuestro Padre, por decirlo así, como una licencia para pecar, porque dicen, soy débil, no hay hombre justo ni aun uno que haga lo bueno. Entonces, al tomar esto a la ligera,
entonces van por un camino muy delicado que los puede llevar, quién sabe, a no volver. Y el padre puede llegar hasta hacer como lo hizo con el faraón, lo entrega a sus propias pasiones, endurece su corazón, pero no es que el padre manipula el corazón, no. Ya esa persona de ver que no entiende que el padre le habla y esa persona no entra en razón, no quiere reconciliarse con su padre, entonces el padre lo deja a su suerte. Eso es lo que tengo que decir, mi amado. Voy a hacer un comentario rápido al respecto también. Excelente aporte de nuestro Anthony. Una de las, y yo voy con el texto hebreo, vamos con el texto hebreo también igualmente. Una de las cosas por las cuales también este día es considerado, es más, es el día más solemne del año. Y amados, aquí este año nos cayó en Shabbat, nos cayó en Shabbat. Imagínense que en la Torá, en el texto hebreo, hay diferentes clasificaciones en los días sagrados. Hay lo que se conocen como Mikra Kodesh. ¿Qué es un Mikra Kodesh? Son días o literalmente son ocasiones sagradas, son ocasiones sagradas. Pero en esos días, si cae entre semanas, se permite cocinar, se permite encender fuego, como cuáles días, como el primer día y el último día de la fiesta de los panes sin levadura o Hag HaMatzot, como los días de Sukkot, el primero y el último día son Mikra Kodesh. El Yom Teruah es un Shabbatón, es un día solemne, tiene cierto grado de solemnidad, un poco más arriba que lo de Mikra Kodesh. Yom Kippur, en la Torah, en el texto hebreo, es considerado Shabbat Shabbatón. ¿Qué significa esto? Que no solamente es un día de reposo, sino que tiene una solemnidad. ¿Qué otro día tiene esa solemnidad? El Shabbat. Son los 2 días más sagrados del año. Pero ¿qué sucede? El Yom Kippur tiene, si cae en Shabbat no se puede ayunar. En Shabbat está prohibido ayunar. Pero si cae Yom Kippur como nos cae este año, entonces, ¿qué sucede? Yom Kippur tiene prominencia. No sé si se acuerdan del principio bíblico de ligero y pesado, Cal Vejomer, cuando hay un mandamiento, cuando hay 2 mandamientos, que si los cumplo, si cumplo este, voy a violar este, y si cumplo este, voy a violar este. Ha sucedido situaciones. Nuestro Mesías se vio confrontado de diferentes maneras. Incluso él colocó el ejemplo del rey David cuando fue a buscar los panes, cuando fue a albergarse donde estaba la carpa de reunión, y él le pidió de comer al Cohen Gadol, y él lo único que tenía eran los panes de la presencia, que no se le podían permitir, no se le permitía comer sino solo a los levitas. Si otro lo comía, se podía morir. Si un judío los comía, se podían morir. Entonces, ¿qué le dijo el Cohen Gadol? Lo único que tengo es los panes en la presencia, pero como ustedes están en peligro de muerte, por encima de este mandamiento está la vida. Lo único que te pregunto es si te has abstenido de mujer. Sí, somos hombres de guerra. Ustedes ya saben el cuento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando cae en Shabbat, cuando cae Yom Kippur en Shabbat, toma prominencia Yom Kippur. Es decir, que es un día, es un Shabbat Shabbatón, que incluso tiene prominencia por el Shabbat. Entonces, en este Shabbat que viene, de hoy en 8 días, no vamos a estar comiendo, no vamos a estar bebiendo. El Shabbat es un día en el cual no se debe estar triste, no se debe uno afligir, pues ese día nos va a tocar afligirnos para cumplir con esta convocación. ¿Por qué es una convocación tan solemne? Porque nuestro Padre así lo determinó, por mandamiento divino. Por todo lo que acontece también en este día, nuestro Padre Celestial, lo que también comentó nuestro Anthony, nuestro Padre Celestial manda, es más, estaba leyendo aquí el texto hebreo y dice que ese día es un día de cobertura para nosotros. Obviamente hoy en día no se hace conforme a la Torá. Nosotros no cumplimos estas fiestas conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque no hacemos literalmente lo que dice la Torá. No hacemos eso, hacemos es un memorial. Pero, como diría el profeta, Hineni, heme aquí, Shelacheni, envíame a mí. Nosotros decimos, Hinenu, Shelachenu, aquí estamos, envíanos a nosotros, aquí seguimos. Entonces, ¿qué es lo que nos acontece a nosotros? Cumplir con estas convocaciones. Obviamente hay un trasfondo enriquecedor, un trasfondo muy profundo acerca de las convocaciones, eventos proféticos, sombras proféticas que ya vamos a hablar en un momento. Adelante, Minas Moshiach, que lo veo por allí. Sí, ya voy, hermano.
Permítanme. ¿Me escuchan? Así es. Sí, sí. Estaba escribiendo ahí un poquito. Entonces, sí, eso es la solemnidad de Yom Kippur. Es algo muy, muy apreciable, ya de que uno tiene una relación como lo que es el Pesaj. Recordemos de que tanto Pesaj, lo que fue la ofrenda de Pesaj, la liberación, era necesaria para poder tener una liberación, para poder tener libertad, para poder llegar al Padre Celestial. Asimismo, Yom Kippur es una parte de perdón, de remisión de pecado. Y para poder entrar al reino venidero. O sea que por eso de que tienen esa comparativa de solemnidad en esa parte, de que necesitamos hacer teshuvá, sea como individuo o sea como nación, para poder entrar a la presencia del Padre Celestial. Porque cuando Él venga, cuando el Mesías venga también, Él va a presentar, es un pueblo, ¿verdad? Que tiene ropas limpias, blancas y resplandecientes, ¿verdad? Entonces, Él va a presentar es un pueblo para el Padre Celestial. Y eso es necesario, por eso que tiene esa solemnidad. Ahora, como es la segunda pregunta que tenemos acá, este día es como un Shabbat semanal, así lo mencionó el hermano. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, dice, dice Éxodo 31, Shemot 31, verso 12, dice, y Yahweh le dijo a Moshe, háblale al pueblo israelita y dile, o sea, que le está hablando al pueblo, ¿ves? Ahí se le está hablando, y hablando de Shabbat, dice, sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes Así y es. yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Entonces, ese tipo de solemnidad de Yom Kippur es como ese Shabbat, porque nos consagra al Padre Eterno como nación para el Padre Celestial. Es una consagración que Él está haciendo sobre todo el pueblo, y eso es algo precioso. ¿Sí? Y eso es algo de lo cual tenemos que tener nuestra esperanza, nuestra visión es hacia allá. Y esto es la alta solemnidad que tiene el Yom Kippur y que Amén. la tiene Shabbat también. ¿Ves? Y es una señal porque cuando todo un pueblo hace Teshuvá, por decirlo así, como lo ocurrió a Nínive, cuando fue enviado el profeta Yoná a declarar el arrepentimiento, en aquel momento todos, desde el rey hasta los siervos, yo creo que hasta los animales hicieron Teshuvá en ese momento. Así Y el pueblo, o sea, no cayó juicio sobre esa nación. ¿Ves? Y de eso se trata. ¿Ves? De que cuando se escucha la voz del profeta, en este caso nuestro santo maestro Yahushua, él actúa como ese vocero para que el pueblo entonces haga Teshuvá. El pueblo junto. Y eso empieza por los líderes que el Padre ha puesto dentro de la congregación. Porque Amén. inclusive estaba leyendo por acá en el libro de Vayikra, por ejemplo, ahí en el capítulo 4, Levítico, el capítulo 4, los sacrificios que son por la culpa. Ahí habla, en el verso 13 dice, si es toda la comunidad de Israel la que ha errado y es asunto y el asunto pasa inadvertido por el pueblo, de modo que haga cualquiera de las cosas que por los mandamientos de Yahweh no se debía hacer y se dan cuenta de su culpa. Entonces dice, cuando el pecado por el que incurrieron en culpa llegue a conocerse, la asamblea ofrecerá entonces su sacrificio. Ya ahí describe el tipo de sacrificio. Entonces, eso es algo de lo cual como nación tenemos que estar también, porque hay cosas que si llegan, tenemos que corregirlas, presentar a nuestro Padre que nos ayude en ello.
y que podamos entonces encaminarnos como una congregación, porque así, por ejemplo, Yeshua Metsudá es una pequeña congregación, o sea, es una pequeña célula, como decimos acá, del cuerpo del Mesías. Entonces, tenemos que estar revisando todo lo que hacemos, para que podamos ayudar a los hermanos en el camino que el Mesías ha trazado. ¿Ve? Y tenemos que mantenernos ahí perseverando, porque ese es el ejemplo que van a ver los que siguen, y así sucesivamente. Si algo hacemos que no supimos cómo era porque estábamos ignorantes y eso, y llegamos al conocimiento de la verdad, y entonces tenemos que ponernos a cuenta con eso. De eso se trata, y eso es algo continuo. ¿Ve? Lo que sucede es que cuando llega ese día solemne, estamos conscientes de que eso tenemos que hacerlo todo el tiempo. Y eso es lo precioso de estos recordatorios, estos memoriales. Moshiach, disculpe la interrupción. Muy importante, amados, que como lo dijo el profeta en el profeta Isaías, capítulo 58, no es solamente llegar y ayunar ese día, ya cumplí con el mandamiento, pero salimos de allí a hacer maldad y media. Eso no sirve delante del Padre. Eso no sirve para nada delante del Padre. Por eso en vez de ser de olor grato nuestro servicio al Padre, ¿qué terminaría siendo? Abominación. Por eso es que nuestro Padre Celestial le dice a través del profeta Isaías al pueblo, le dice sus Shabbatot, sus lunas nuevas, sus sacrificios. Yo no le pedí este tipo de servicio, yo no le pedí esto. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan, porque cuando ayunan en contiendas, entre riñas, en pleitos. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Si vas a presentar una ofrenda, ¿qué tienes que hacer primero? Ve a ver cómo estás con tu hermano. Si tienes alguna diferencia por tu culpa, por alguna cuestión, mejor no presente la ofrenda, porque la ofrenda, y aquí estamos hablando de corbán, de sacrificio. Vas a presentar un sacrificio. Te está diciendo, vas a llevar un corderito a sacrificarlo al Padre. No lo presentes si tienes algún conflicto, si estás en pecado, no lo hagas. Mejor deja tu ofrenda allí, ve y arregla la situación, y después si vienes con sinceridad y lo presentas delante del Padre. Si no estamos haciendo nada para cambiar nuestra vida, si no estamos procurando limpiar nuestra vida, si no estamos haciendo lo posible por estar nosotros los varones con nuestras esposas, limar esas asperezas, las hostilidades, nuestras faltas a veces de comprensión, de consideración, de egoísmo, si las esposas con los varones igualmente con sus esposos, no están haciendo lo mismo, si entre hermanos, sean de sangre, sean de congregación, hay rivalidades, egoísmos y todo este tipo de situaciones, entonces no vayamos y menos si estamos haciendo la Shon Hará. ¿Qué dijo Shaul? Tú que enseñas a robar, robas. Tú que enseñas a no adulterar, adulteras. Y después vas y te presentas delante del Padre, eso lo estoy agregando yo. Después nos presentamos delante del Padre como aquí estoy ayunando, afligiéndome. Aguantaste hambre todo el día y realmente no salió ni del cuarto de tu casa, ni del techo de tu casa, pasó ese tipo de oraciones para delante del Padre. Por eso, amados, lo importante es que todas estas cosas se hagan realmente con un corazón sincero, que nos purifiquemos, que no estemos mirando la paja en el ojo de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro prójimo, sino que nosotros nos miremos y que delante de nuestro Padre nos limpiemos, porque nuestro Padre ve nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nosotros. Si estamos actuando con arrogancia, con hipocresía, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso es muy importante, amados Ajín, que nos presentemos delante del Padre, amados, con sinceridad, con verdad. Hay faltas inadvertidas. A veces hacemos cosas que realmente no sabemos, que actuamos mal, no nos dimos cuenta y herimos los sentimientos de otras personas, o incluso pecamos en contra de nuestro Padre, pero no nos dimos cuenta. Por eso, Moshiach o Anthony, ¿pueden leer Hebreos 9:7, si mal no recuerdo qué es el pasaje? Hebreos 9:7. Miren la explicación que da Shaul de por qué era necesario Yom Kippur.
Adelante, mi Anthony. Pero en Hebreos 9:7 me dio A. Sí, creo que es 9:7. Adelante para ver. Ok, acá dice en esta traducción tengo. Pero en el interno solo entra el Cohen Hagadol tan solo una vez al año y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. En ignorancia por el pueblo. Es decir, que el pueblo, cuando se presentaba el sacrificio de Yom Kippur, esa sangre representaba o iba a cubrir los pecados que el pueblo hacía en ignorancia. Habían dos sacrificios continuos diariamente, el de la mañana y el de la tarde. Y en el Shabbat había uno que era el sacrificio del Musaf, es decir, un sacrificio adicional. ¿Por qué el de la mañana? Porque se hacía como expiación por todo el pueblo, estoy hablando de todos los días, no de Yom Kippur, por todo el pueblo de Israel, por si acaso el pueblo pecó en la noche. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, se hacía otro sacrificio de animales. No estoy hablando de animales, se derramaba sangre inocente por el pueblo de Israel, por si en el transcurso de ese día había pecado. Y en el Shabbat se hacía otro sacrificio adicional por si el pueblo había pecado violando el Shabbat. Claro, hasta cierto punto. Entonces, siempre los sacrificios fueron necesarios, pero ya va. Allí es cuando son cosas que se nos escapan a veces de las manos, porque habitamos en carne corruptible, pero que no sea por hipocresía, amados, que no sea con alevosía. Porque si ya apelamos al sacrificio de Mashiach para eso, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Qué va a hacer la Torá? Si estás viviendo en Torá, ¿qué va a hacer la Torá? Te va a condenar. Y si antes por el testimonio de 2 más personas, una persona era apedreada, ¿cuánto más aquel que conociendo, dice que pisotea la sangre del Mesías, tomándola como inmunda, al pecar deliberadamente? Entonces es muy importante, amados Ajín, lo que acaban de decir los hermanos, de que debemos hacer esto, amados, con sinceridad, porque este día es muy sagrado. Tenemos, ¿cuántos días Mashiach? 7 días. 7 días para llegar a Yom Kippur. Adelante, Anthony. Añadiendo ahora que estamos en Hebreos 9, los últimos versos parafraseados que usted dio, me gustaría leerlo para que los hermanos puedan escucharlo. Dice: advertencia al que peca deliberadamente. Escuche esto. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. El que no hace caso a la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común, como algo inmundo, la sangre del pacto que le hizo Kadosh, santo, y que haya insultado el Ruach HaKodesh del Espíritu de Santidad, dador de la misericordia de Yahweh. Tremendo. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Así es. Y aquí mismo en Hebreos 9, el verso 28, antes de llegar al 10, culmina. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar el pecado de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para la salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Entonces, si somos un pueblo que creemos en nuestro Padre Eterno, obedecemos su Torah, nosotros no podemos pecar deliberadamente. Nosotros tenemos que andar, que somos pecadores, sí somos pecadores, pero ya no lo hacemos con alevosía o premeditadamente, que nos sentamos y decimos, bueno, voy a hacerlo porque a mí me da la gana. No, ya esa parte en nosotros no está latente. Nosotros nos podemos equivocar, podemos cometer un error y podemos pecar, sí, pero ya no lo hacemos como el mundo lo practica o como muchas religiones lo siguen practicando,
porque puede ser que por ignorancia desconozcan la profundidad de lo que en sí encierra el pecado. Así es. Muchas gracias, excelentes comentarios de nuestro querido Anthony. Y voy rápidamente a Moshiach, porque quizás ya por tiempo ya se nos está culminando, quizás no podamos abarcar todas las preguntas porque ya acá son las 8:41 de la noche. Pero voy a tomar en comparación un comentario que me hizo mi querido Moshiach acerca de Shabbat, ¿no? Por lo menos si el Shabbat no se puede ayunar, porque nuestro Mesías ayunó 40 días. 40 días. Tenemos incluso al profeta Eliyahu también que ayunó 40 días. Y aquí es donde va la salvedad. Incluso el libro de Esther, Mardoqueo, ayunando, orando, el luto, vestido de cilicio, ¿sí? Recuerden. Y no era, bueno, ya va, estoy ayunando, estoy de luto, al séptimo día paro, alegre, termino. Bueno, no somos los Bene Israel, los Ben Torah, no somos bipolares, ¿sí? No, a conciencia no tenemos este tipo de conducta, ¿no? Obviamente hay personas con estas situaciones clínicas que ya es otro tipo de cuento. Pero ¿qué sucede, amados Sahim? ¿Cómo es la única forma de que se deba ayunar o se tenga que ayunar en Shabbat? Primero, si cae Yom Kippur. Segundo, si hay una emergencia nacional. ¿Qué significa esto? Si es necesario por Israel hacer este tipo de ayuno, sea porque Israel está en peligro, como lo fue a través de él el perverso Naamán en el libro de Esther con Mardoqueo o Mordejai, o sea, en este caso también por algún mandato de parte de nuestro Padre. ¿Sí? Hubo profetas a los cuales, es más, al mismo profeta Ezequiel, nuestro Padre Celestial, le mandó a cocinar sus alimentos con heces, con excremento humano. Con excremento humano. Eso es algo totalmente abominable, y nuestro Padre lo mandó a hacer eso. Obviamente el profeta le dijo que, así como que le rogó que no le permitiera hacer este tipo de cosas, porque él nunca había comido algo tamei, algo impuro, algo de esta manera. Y entonces nuestro Padre le concedió al profeta no cocinar sus alimentos con excremento humano, sino con estiércol de animal. Pero igualito fue algo impuro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un mandato de parte de nuestro Padre para un profeta, por ejemplo, o hay un proceso para un profeta que viene de parte de nuestro Padre allí está por encima del mandamiento incluso de la Torá, lo que nuestro Padre le dé directamente a un profeta de este calibre, no a cualquier persona que se diga ser profeta, no, de este calibre. Y obviamente nuestro Mesías es ese profeta del cual habló Moshe incluso. ¿Sí? Entonces hay que entender ciertas circunstancias. Es más, en la Torá está prohibido cortar los árboles frutales en cuestión de guerra. Ni en tiempos de paz, ni en tiempos de guerra, en la Torá está prohibido cortar los árboles frutales. Solamente para hacer si se va a hacer algún sitio o algo por el estilo, de sitiar alguna ciudad, estaba prohibido cortar los árboles frutales alrededor. Y el profeta Eliseo, por mandato de nuestro Padre, le mandó a los reyes en ciertas circunstancias a que tumbaran los árboles frutales e hicieran cerco a la ciudad. En la Torá está previsto que solamente en el templo se tenía que hacer sacrificio de animales para adoración a nuestro Padre Celestial, o donde estuviese la carpa de reunión. Y el profeta Elías hizo un sacrificio para nuestro Padre en el Monte Carmel. Y nunca eso se le contó como violación de la Torá. Entonces, hay circunstancias muy especiales, por eso es que hay que entender también todo este tipo de principios. Pero para nosotros, los que no estamos en esa categoría o en ese calibre, como lo fueron los grandes profetas, que, como diría Yohanan Amatbil o Juan el Inmersor, no somos dignos, miren, no solamente ni de atar sus sandalias, ni siquiera de pisar sus pisadas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Se nos está prohibido ayunar en Shabbat. El Shabbat tiene una solemnidad muy grande, a menos que, como lo dije, sea por
emergencia nacional o sea en este caso porque cae Yom Kippur. Es la única condiciones que hay, a pesar de que en la Torá como tal no se esté explícito, no se esté directamente indicado, hay algo implícito, hay la idea en elipsis allí que nos refiere al Shabbat como un día en el cual debemos gozarnos en plenitud delante de nuestro Padre. Y que si nos cae Yom Kippur, sería la única manera de que nosotros podamos ayunar en tiempos de paz. Pero también vendrán tiempos en los cuales el pueblo de Israel estará perseguido, será la angustia de Jacob, en los cuales también nos tocará ayunar en Shabbat, nos va a tocar ayunar en Shabbat. Por eso es que dijo nuestro Mesías que su huida no sea ni en invierno ni en Shabbat, ¿sí? Porque para no violar ese Shabbat, para no violar el día de nuestro Padre. Adelante, Moshiach, para ir culminando, amado, porque no creo que nos dé tiempo de compartir las otras preguntas. Así es, amado hermano, muy interesante lo que usted ha dicho, y es algo que puede llegar a la interrogante, a la inquietud de los hermanos cuando están leyendo las escrituras y cuando se preguntan acerca del ayuno. Por eso le decimos de que esta parte de Yom Kippur, cuando se habla de ayuno, ya ayunar tiene también un tema que hay que explayar también y explicar, ¿verdad? Y también gracias al Padre Eterno nos permite tener ese acceso a ese conocimiento para poder compartirlo a ustedes y que puedan entonces hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Para nuestro Padre Celestial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, hermano, entre los hermanos en la comunidad, en el chat, para que por lo menos podamos compartir algo de lo que los hermanos están escuchando. No, amado, por ahora yo estaba... Excelente, mira, muchas gracias por la asistencia. Algunos comentarios de los hermanos que están con nosotros, pero no, sí están aportando y están dándole validez a lo que ustedes están hablando. Inclusive la hermana María de León Lourdes, en el momento que usted dice del ayuno de Mashiach, dice, precisamente estaba pensando eso a Francisco, sobre el ayuno de Mashiach de 40 días. Bueno, por eso hasta el mismo Mashiach me hizo el comentario acá en privado, y yo dije, no, esto es bueno porque no sabemos si los hermanos tengan también esas inquietudes, porque a veces, amados Ajim, se nos pasan por alto muchas cosas y de verdad queremos que ustedes estén los más adiestrados posible. No tenemos todo el conocimiento, pero damos gracias a nuestro Padre que lo que tenemos, de eso damos, y pues aquí estamos para ustedes. Amén. Para servirnos los unos a los otros, porque nosotros también aprendemos de ustedes, y todo para que nos preparemos, nos perfeccionemos. Recuerden, amados Ajim, que todos los dones, el conocimiento, todo eso que nuestro Padre ha permitido es para la edificación del cuerpo del Mesías, y todos pertenecemos al cuerpo del Mesías. Nos edificamos con los maestros que el Eterno ha permitido que tengamos hasta el día de hoy, nos edificamos con ustedes, nos alegramos con ustedes, sufrimos con ustedes, y de esa manera pues seguimos adelante, amados hermanos. De verdad que vienen tiempos, estamos en tiempo de fiesta, Chag Sameach, en este tiempo, en este Chodesh HaShevi'i, Shel Lekulan, para todos, de verdad que les dé el Eterno muchas bendiciones y felices fiestas del séptimo mes para cada uno de ustedes, amados Ajin, y por eso nos seguimos preparando, amados. Pero, amado Moshiach, miren, nos quedó un tema importantísimo, que yo creo que vamos a tener que organizar, sea antes de Yom Kippur, e incluso yo creo que para el próximo, este jueves que viene, que tengamos el llamado a las naciones, que vamos a hablar de Yom Kippur a fuerza, si el Eterno lo permite, y disculpe que me adelante, amado Moshiach, porque bueno, ya se acerca Yom Kippur también, y bueno, igualmente le hacemos la invitación también a nuestro Aja Anthony, igualmente con nuestro Aja Héctor también, ya que están acá. Disculpe, Moshiach, me estoy tomando el atrevimiento, ¿no? Igualmente a los hermanos que quieran a bien compartir con nosotros, que nos acompañen en el próximo programa de un llamado a las naciones este jueves que viene, para que sigamos ampliando este tema, porque mire, nos queda el tiempo de hablar de la parte profética, de las sombras proféticas de Yom Kippur. ¿Cuál es la relevancia para nosotros como creyentes en Yahushua como el Mesías? Porque también está la pregunta, a mí me la han hecho, es más, si mi papá me está viendo en este momento, que no me vaya a preparar un regaño por ahí más adelante, pero mi papá hace tiempo me dijo, Francisco, ¿para qué vamos a celebrar Yom Kippur si ya el Mesías, pues si es el día del perdón, si ya tenemos perdón en el Mesías? No entiendo eso.
Él me hizo esa pregunta. Yo sé que muchos hermanos también que están comenzando este caminar, también pueden estar teniendo este tipo de preguntas, este tipo de incógnitas. Y por eso es muy bueno y propio hacerla, quizá la salvedad. Y yo creo que, Moshiach, ¿qué opina usted si para el próximo jueves preparamos este tema de esa manera? Claro que sí, amado hermano, porque sabemos de que estos temas no son cosas que se pueden cubrir en una media hora, 15 minutos, a veces una hora, ¿no? Eso requiere de una sucesión de, de, de horas, por decirlo así, ¿ves? De dedicación, porque hay que buscar también en las escrituras y tenemos que aprender como los de Berea. Eso es el primer ejemplo que tenemos que tener en mente. El emisario Shaul de Tarso, él cuando llegaba a un lugar, él no se quedaba un día o media hora ese día y se iba, no. Él donde llegaba y encontraba gente que escucharan el mensaje, él se quedaba ahí hasta meses enseñándoles a ellos, explayándole todo el Mesías en las escrituras, para que entonces conociesen el plan de salvación como tiene que ser. ¿Ves? No solamente quedarse en un punto y después irse por ahí, no, él les enseñaba todo, les mostraba el Mesías en toda la escritura, porque eso es lo que quiere el Mesías, eso fue lo que hizo el Mesías. A los de Maús, a los que iban caminando, el Mesías, caminando con ellos al lado, y ellos no lo reconocían, él les explayó todas las escrituras para que vieran al Mesías en todas las escrituras. Y eso también tenemos que tener esa mentalidad, de que esto no es cuestión de que de un día, sino de que la persona que va a escuchar, entonces tenga también ese ánimo de participar y escuchar seguidamente. Y por ello es buena la iniciativa, hermano, de que si este jueves, si el Padre nos lo permite, podamos seguir abordando sobre Yom Kippur, excelente. El hermano Anthony ya tiene la invitación y así mismo también haremos la invitación a otros hermanos que ya tienen un liderazgo en el sentido de que nuestro Padre les ha permitido el querer y el hacer por su buena voluntad. Y a través del Mesías están honrando un ministerio que les ha dado. Así que si es posible, si el Padre lo permite, entonces también esperamos que ellos puedan participar junto con nosotros en ese programa, que de antemano va a ser de mucha bendición para el pueblo de... Hay una pregunta rapidito, y perdone a Moshiach, de la hermana Gloria Isabel Gue. Dice, escrituralmente se explica que proféticamente Yom Kippur es el momento en que los hermanos de Yahudá reconocen a Yahushua como el Mashiach y a Mashiach en su próxima venida. 10 días en lo que verán y se afligirán. Vamos a hacer algo. Con ese comentario de la Joven Gloria, lo vamos a dejar para explicarlo en el programa de Un Llamado a las Naciones. Amén. Y en ese mismo comentario hay una sombra profética de Joseph, Mashiach ben Joseph, como siervo sufriente. Hay algo muy oculto ahí poderoso que conecta con estos 10 días cuando los hermanos de casa de Judá ven a su Mashiach retornar al que traspasaron. Poderoso. Amén, así es. Amén. Vamos a dejar, ¿cómo dice la frase? Vamos a dejar picados los ajín a los hermanos y hermanas que nos están viendo ahorita para el próximo programa, para que igualmente estén con nosotros y podamos quizás profundizar un poco más en este tema, que quizás hablamos solamente de la generalidad, de lo básico, pero que hay que entrar un poco más a profundidad y ver también los eventos futuros, recordando las sombras proféticas de estas fiestas solemnes de nuestro Padre Celestial.